Diga un fuerte amén. Gracias, muchachos. Aleluya. Diga conmigo: mi vida está siendo maximizada mientras hablo la palabra de Dios. Diga: la palabra de Dios está maximizando mi vida. Ese es nuestro eslogan aquí. La palabra maximizar significa impactar, significa crecimiento, significa que Dios está trabajando en tu vida hoy. El mes pasado estuvimos en un mes donde Dios nos dio una serie llamada Abre mis ojos. Yo le estaba preguntando al Señor: Señor, ¿qué quieres para este mes? ¿Qué quiere darle? Dios me dijo: solamente ve deeper, en inglés, en español, ve, profundiza en eso. La serie está basada en propósito. Es que entendamos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Es entender que no importa la circunstancia por la que tú estés pasando hoy, sea buena o sea una mala circunstancia, debemos entender de que Dios tiene un plan. Diga conmigo: Dios tiene un plan. Cuando nosotros dejamos de ver the big picture, cuando dejamos de ver que Dios tiene un plan mayor, sin importar la necesidad, sin importar la escasez, sin importar la enfermedad, entonces empezamos a caminar fuera del plan de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Esta mañana en nuestro servicio de inglés, al finalizar, había un muchacho que se acercó, un muchacho de habla hispana se acercó, y él venía buscando otra iglesia, una iglesia que está al lado. Y por alguna razón, y eso ha estado pasando constantemente aquí, por alguna razón no fue a la iglesia, se equivocó y llegó a esta iglesia. Yo quiero decirles algo: con Dios no hay equivocación. Diga conmigo: con Dios no hay error, no hay equivocación. Si Dios te está guiando a un sitio y Dios te está llevando allí, es porque Él tiene un plan. Es porque Dios ve lo que está adelante. Él ve el futuro. Dios ve tu vida como una película, ¿verdad? Desde al final hasta el principio. Ya Dios sabe lo que te espera adelante. Pero muchas veces Dios nos guía a un sitio, nos guía a un lugar, y nosotros vamos y que por error, y después nos vamos a otro lado. No, ese no era el sitio que yo iba a ir, y decidimos no seguir al Espíritu Santo, no seguir la intuición del Espíritu Santo en ti. Llégate hasta ese sitio. Y él llegó esta mañana y él dice: no, había un evento en una iglesia, pero me confundí de iglesia y se quedó allí. Y de repente, cuando entró a la iglesia, empezó a llover. No estaba lloviendo cuando él llegó, y cuando entró empezó a llover a torrentos de agua. Y la otra iglesia estaba al lado, pero estaba lloviendo tan duro que él no se quería mojar. Entonces él se quedó ahí parado en las puertas de la iglesia. Y cuando yo salgo, mi esposa estaba hablando con él, y mientras él me está diciendo y contando que se acaba de mudar en la zona y todo, Dios me indica que ore por él. Me dice: ¿quieres orar? ¿Necesitas una oración? Y él empieza a llorar y dice: sí, necesito que oren por mi padre y por mi madre. Los dos están enfermos. Se enfermaron los dos al mismo tiempo y tienen una enfermedad de que uno está enfermo de la presión, la otra tiene una hernia, mi mamá. Y cuando él dice eso, era el momento. Dios lo guió para buscar el milagro en esta iglesia. Dios está en todos lados. Dios puede estar en cualquier iglesia, en cualquier sitio, en el rincón de tu casa, en tu cuarto. Eso es lo que tenemos que entender. Dios no está atado a una iglesia en específica. Dios tiene que estar atado a tu corazón. Digan conmigo: a mi corazón. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y leemos las escrituras y hacemos lo que Dios nos pide que hagamos de acuerdo a las escrituras, Dios está con nosotros a donde sea que vayamos. Pero Dios, aunque está en todos lados, hay momentos en los que Dios te guía a un sitio específico. Hay momentos en los que Dios te guía a una labor específica, a un trabajo específico. Y quizás tú te estás preguntando hoy: tengo tanto tiempo en ese trabajo y quisiera renunciar, quisiera hacer algo que esté en mi corazón. Pero si Dios te puso en ese trabajo, hay un tiempo. Digan conmigo: hay un tiempo. Hay un tiempo que tú tienes que cumplir ahí. Pero lo que tienes que identificar es: si Dios me puso aquí, ¿por qué Dios me puso aquí? Y ahí es donde nosotros fallamos. Nos amarramos, nos enfocamos en el afán de la vida, nos enfocamos, como decía la profeta esta mañana, en el hacer dinero, nos enfocamos en que tenemos que pagar los biles y quizás por eso estoy en este trabajo, pero nos olvidamos de que Dios tiene un propósito.
En la serie pasada hablamos del apóstol Pablo, dijimos que él andaba matando cristianos, pero no sabía dentro de él que Dios tenía un propósito de convertirlo en el hombre más influente de la historia, uno de los hombres más influentes de la historia en la palabra de Dios. Fue el apóstol que más libros escribió, fue el apóstol que más influenció a nuestra generación, a las generaciones venideras después de Cristo. Él fue el apóstol Pablo, el mismo hombre que unos años atrás andaba matando a los cristianos y a aquellos que perseguían a Jesús. Él no sabía, él creía que estaba en el propósito de lo que él creía y que estaba haciendo la voluntad de Dios, y estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero aún en ese tiempo que él hacía eso, en esa pasión que él ponía por eso, Dios tomó eso y lo usó y lo preparó antes de eso para ser el hombre que fue, como el apóstol Pablo. Toda esa educación que él tenía, toda esa influencia romana que tenía, todo eso lo ayudó a él a cumplir el propósito de Dios en su vida. Más adelante, tú te estarás preguntando: yo no sé qué estoy haciendo en este trabajo, yo no sé qué estoy haciendo en esta ciudad, yo no sé qué estoy haciendo, pero eso que estás haciendo en ese trabajo, diga conmigo, es una preparación. Es una preparación. Dios, la palabra de Dios dice: ni una hoja de un árbol se mueve sin que Dios tenga consentimiento. Entonces tú te preguntas hoy: ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Sí, muchas veces tomamos decisiones contra la voluntad de Dios y terminamos en un sitio que no es el que Dios quiere que estemos. Y por eso es bueno hacerse esa pregunta. Pero cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando tú eres un hombre o una mujer de Dios que busca la palabra, que buscas escuchar la voz de Dios, si tú sientes que tienes que estar donde estás ahorita, quédate tranquilo. Quédate tranquila, porque Dios te está preparando. Hay otro nivel, hay otra cosa que Dios quiere hacer en tu vida, pero tienes que prepararte. La pregunta que hice es: si estoy aquí y Dios me puso aquí, ¿qué es lo que debo hacer? No es solo trabajar, no es solo hacer dinero. Decía la profeta esta mañana: hay vidas, diga conmigo, vidas que tú tienes que impactar. Sabe, todos estamos en la tierra con un propósito principal, y es hacer la voluntad de Dios, y es ayudar a otras personas. Si no entendemos que estamos para ayudar a otros, entonces ya de por sí puedes entender que estás fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dijimos la semana pasada, es buena, agradable y perfecta. Pero aunque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, David caminó por el valle de la sombra y de la muerte. El pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavitud y salieron de Egipto bajo la persecución del faraón y entraron al desierto y pasaron por muchas dificultades. Moisés pasó por muchas dificultades desde su juventud, desde el nacimiento. José fue vendido como esclavo, dijimos en nuestra serie. Usted vaya al canal de YouTube y busque la serie para que reciba la palabra de Dios que dijimos en la serie pasada. Abraham tuvo que salir, dejar a su familia, fue a una montaña a acampar, a vivir ahí, porque Dios le dio una instrucción. Y después hubo escasez, hubo necesidad, no tenían comida y tuvo que bajar a Egipto, donde Dios los bendijo. El hecho de que tú estés en un sitio haciendo la voluntad de Dios no significa que no va a haber necesidad, no significa que no va a haber escasez, no significa que no va a haber dificultad, no significa que no se te van a levantar enemigos, no significa que no vas a lidiar con situaciones difíciles en tu vida. Amén. Y ese joven recibió la oración esta mañana, llorando, y se fue contento, creyendo en fe. Ese momento que él se encontró conmigo, él realmente no se encontró conmigo, él se encontró con Jesús. Y en ese momento que tuvo ese encuentro, su fe fue avivada, su fe fue motivada para la salud de sus padres, para la salud de su madre, y también para las necesidades personales que él tenía. Sabes, aunque él tenía en mente: voy a un evento, voy a un sitio que me invitaron, Dios lo guió a otro sitio. La palabra de Dios dice: el corazón del hombre traza su camino, pero Dios endereza sus pasos. Y hemos visto muchas personas que llegan: no, yo vine a una iglesia que me invitaron a un baby shower o me invitaron a algo, y de repente terminan aquí. Y Dios nos dice: ora por esa persona.
¿Saben? Mucha gente a veces piensa, bueno, el hecho de que viniste aquí no quiere decir que vas a asistir a la iglesia aquí. Dios lo está guiando para que tú le des una palabra de motivación. Dios te está guiando para que tú le ores por esa persona. Y lo mismo pasa en nuestras vidas, en nuestros propios trabajos. Hay un propósito de Dios en tu vida. Tú tienes que identificar cuál es ese propósito. Porque cuando estás en el trabajo y alguien se acerca a ti y te cuenta un problema, entonces Dios te está incitando a que des una palabra de motivación. Cuando alguien te cuenta que hay una necesidad en su vida de salud o financiera, Dios te está motivando a que ores por esa persona. Muchas veces no es oración. Muchas veces la necesidad de la persona es financiera y no tiene que comer, y Dios te está incitando: saca de tu bolsillo y bendice la vida de esa persona. Y muchas veces no entendemos, nos enfocamos en el afán y la ansiedad de la vida y no entendemos lo que Dios está haciendo. Somos instrumentos, diga conmigo, soy un instrumento usado por Dios. Veámoslo de esa manera, soy un instrumento, donde sea que esté, en mi vecindario, en la comunidad, en el trabajo, en la iglesia, busca la manera de impactar la vida de alguien, de bendecir a alguien, de ser ese instrumento. Y vuelvo y le repito, esa serie está en YouTube. Vaya y vea esa serie. Pero hoy vamos a leer en el Primera de Pedro 5:7 y vamos a hacer corto hoy. Vaya al libro de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 y luego vamos a leer otra escritura en Mateo. En Pedro capítulo 1 versículo 5, voy a leer del versículo 6. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exalte a su debido tiempo. Voy a leer eso una vez más. Humíllese, diga conmigo, bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exalte a su debido tiempo. Muchas veces como seres humanos estamos buscando la exaltación. Nosotros estamos buscando la promoción, estamos buscando que nos nombren, que nos reconozcan. En mi trabajo, una de las cosas que nos dicen siempre que nos conectamos a la computadora a trabajar, siempre sale una pantallita ahí que te hace preguntas. Y a veces uno quiere empezar a trabajar y entonces tú tienes que pasar por el proceso de esas preguntas. Y una de las preguntas que hace es que te dice, como líder que somos, te dice: ¿te gustaría reconocimiento? ¿Qué tipo de reconocimiento te gusta que te den? Es la pregunta. Reconocimiento como público, verbal, que te pongan tu foto en una pantalla y digan: él es el mejor, uno de los mejores líderes, o el empleado del mes, o te gustaría reconocimiento como una simple gracias por tu trabajo, algo, un simple mensaje de texto o un email, algo así. Entonces hay 4 respuestas que tú puedes elegir, ¿no? Hay gente que me imagino, bueno, le gusta el reconocimiento público, que lo pongan la foto ahí, que todo el mundo lo vea y que diga que es el empleado del mes. Yo siempre pongo algo así como más discreto, así como que si me das gracias y me dices estás haciendo un buen trabajo, para mí ese es suficiente. Ahora, si me ponen en la pantalla, todo hombre, toda mujer tiene ese ego que, uy, qué bueno, mi foto está ahí, todo el mundo sabe que es el mejor. Pero yo prefiero que me digan: gracias por tu trabajo. Amén. Pero como hombres y mujeres siempre estamos buscando esa exaltación. Y la escritura nos dice aquí: humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él sea que te exalte. Va a llegar un momento donde va a haber un reconocimiento público, pero no porque tú lo estés buscando, no porque tú estés apasionado a que te pongan en la pantalla, a que te nombren por el micrófono, sino porque Dios mismo te va a exaltar. Dios, cuando tú estás en la voluntad y el propósito de Dios, Dios te va a dar favor con tus jefes, te va a dar favor con los pastores, te va a dar favor con personas en tu comunidad, te va a dar favor con personas claves de negocio, te va a dar favor y Él te va a exaltar. Cuando nos humillamos y ponemos a Dios de primero, ponemos a Dios como lo primero en nuestras vidas y le damos todo el honor a Dios, le damos toda la exaltación a Dios, Dios también te exalta a ti. Dios también te da la gloria a ti. Diga conmigo: en su debido tiempo. O sea que hay un tiempo en el que Dios te va a dar la promoción. Hay un tiempo, esto lo está diciendo el Espíritu Santo, en el que Dios te va
a exaltar. Hay un tiempo en que las riquezas van a venir a tu cuentas bancarias. Hay un tiempo incluso hasta que la sanidad llegará a tu cuerpo y se verá el milagro. Hay un tiempo. Ahora véalo de esta manera. Hay una línea de tiempo. Dijimos como una película. Siempre lo veo de esa manera. Un film. Cuando usted está viendo una película, si la película dura 2 horas y usted está viendo en el televisor y usted quiere adelantar, usted adelanta, ¿verdad? Hay una línea de tiempo, usted adelanta la lineecita y usted dice, bueno, voy a ponerla aquí. Vamos a suponer que usted está viendo esa película y se quedó dormido, como me pasa a mí a veces. A veces estoy viendo una película y paso una semana viéndola, veo, llego del trabajo, la veo y me quedo dormido. Entonces el otro día veo un poquito más de la película. Y entonces, usted está viendo la película y paró allí, ¿verdad? Se quedó dormido y la línea siguió corriendo. Y después, no sé, se apagó el televisor. Hay unos televisores automáticos que se apagan. Pero el siguiente día dice, oye, déjame terminar de ver la película que estaba viendo o la serie. ¿Qué hace usted? Usted va al control y en la línea de tiempo usted agarra y retrocede. Y se para ahí. Ok, aquí es donde estaba lloviendo. Imagínese por un momento que así es nuestras vidas, right? Hay una línea de tiempo y usted está aquí, en el presente. Hay un pasado, eso ya lo vi, eso ya lo viví, eso ya lo experimenté. Tengo experiencia. ¿Me entiende? Estoy en el presente, pero yo no sé qué hay en el futuro. Yo no sé qué hay en el siguiente segundo. Si usted está viendo una película y está la tensión, está el suspenso, usted no sabe qué va a pasar y usted está cautivado, ¿verdad? Porque usted no sabe. Imagínese que así es su vida. Usted no sabe qué va a pasar el próximo segundo cuando usted salga por esa puerta. Ustedes que están observando online, usted no sabe qué va a pasar cuando usted termine el streaming de hoy. Usted no sabe. Pero ya conmigo, hay uno que sí sabe. Hay uno que sí conoce mi futuro. ¿Y por qué? Porque Él lo creó. Porque Él me diseñó. Porque Él creó un futuro bueno, agradable y perfecto para mí. Y en esa línea de tiempo, Dios va a operar el milagro que tú estás esperando. En esa línea de tiempo, Dios te va a dar la promoción que tú estás esperando. En esa línea de tiempo, diga, en su debido tiempo. El Espíritu Santo me trae una escritura una historia que está en el Nuevo Testamento. Había un hombre que estaba enfermo, paralítico, y siempre a cada año venía un ángel y movía las aguas de una piscina que estaba allí. Vamos a ponerle ¿una qué? Un pozo, una piscina, un estanque lo llamaban en ese tiempo. Había un estanque allí y el ángel descendía todos los años y hacía un movimiento de las aguas. Y cuando movía las aguas, el enfermo que se lanzara el agua, en ese momento quedaba sano. Y entonces todos los años los enfermos viajaban de todas partes, los enfermos de la ciudad se reunían y llegaban a ese sitio. Ahora estamos hablando de que enfermos de todo tipo, lepra, cáncer, paralítico. Este hombre era paralítico. Imagínense lo que este hombre tenía que hacer para llegar a esa piscina y lanzarse al agua. En el momento, diga conmigo, en el tiempo en el que el ángel movía las aguas. Entonces, si tú estás enfermo de cáncer o estás enfermo de otra cosa, tú puedes correr, tú puedes caminar y llegar ahí. Pero él no podía hacer eso. Dice que todos los años él iba. Y cuando llegaba, dice que llegaba a la piscina. Pero cuando el ángel movía las aguas, no había nadie que lo pudiera empujar a la piscina, que lo pudiera impulsar. No podía llegar a la piscina, no podía, porque no, era paralítico. Y ese día algo diferente pasó. Diga conmigo, su debido tiempo. En ese día, en la línea de tiempo, Jesús tenía determinado algo. Dios tenía determinado que el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Nazareno, iba a estar en esa piscina, en ese debido tiempo. Y nadie lo sabía, él no lo sabía. Pero ese día, consistentemente, él se apareció en la piscina. Y seguramente estaba allí llorando, hoy no puedo tener mi sanidad, porque no hay nadie que me tire a la piscina tampoco. ¿Quién lo iba a tirar a él? Todo el mundo quería estar sano. Y él estaba allí y Jesús pasa y le pregunta, ¿qué tienes? Y él le cuenta la historia. Todos los años vengo a la piscina y no hay nadie que me tire a la piscina. Y Jesús le dice, levántate y anda. Parafraseando, en pocas horas Jesús
ha llegado tu hora. Este es el debido tiempo. Esto estaba escrito. Hay una línea de tiempo. En tu película esto estaba escrito. Hoy llega tu sanidad. Hoy es el día de tu milagro. Hoy tú llegaste aquí consistentemente y por fe, porque creías que te ibas a sanar, pero hoy es el día de tu milagro. Ya no necesitas tratar de que alguien te empuje a la piscina. Hoy Jesús de Nazaret está aquí y el milagro es tuyo. Si vamos al versículo 7, dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabe? Dios nos motiva en este día que cualquier ansiedad que usted tenga, causada por las deudas, causada por alguna enfermedad, causada por un hijo o una hija que no se alinea, que no está en los caminos de Dios, que tiene algún problema de vicio, causada por el dolor de la pérdida de un familiar, cualquier ansiedad causada por el estrés de la vida, el estrés del trabajo. Dios te dice hoy: para un momento, deja toda ansiedad. Otra versión dice: deposita toda ansiedad en Él, porque Él cuida de ti. ¿Sabe? Voy a volver a la línea. Yo no sé qué hay adelante en mi futuro, pero lo que Dios nos está pidiendo hoy que hagamos es que pongamos un poquito de fe. Jesús dijo: si tan solo tuvieres fe como el grano de mostaza, podrás decirle a la montaña que se mueva y la montaña se moverá. Fe como el grano de mostaza, el grano más pequeño que hay. Dios solo está diciendo, Jesús dice: ponle un poquito de fe. ¿Y qué es fe? Fe es creer que aunque estoy pasando por necesidad, yo deposito mi ansiedad en Él. Yo deposito todo estrés en Él. ¿Sabe? Una de las enfermedades, de las causas más grandes de enfermedad en este tiempo es el estrés. Hermano, es la ansiedad, es que nos estresamos por todo, el trabajo, las deudas, los biles, la situación. Y Dios te está diciendo: hey, si yo cuido de las aves, ¿no cuidaré mejor de ti? Que eres mi hijo, que eres mi hija. Pon tu ansiedad en Él. Dios nos dice hoy: pon tu ansiedad, tu estrés, pon tus cargas en Él, en el nombre de Jesús. Voy a leer esta escritura y con esta vamos a cerrar. Mateo capítulo 6. Si usted está conectado con nosotros online, esto está en el Nuevo Testamento también. Mateo capítulo 6. Y vamos al versículo 31. Y este es Jesús hablando aquí. 6:31. Y dice de la siguiente manera. Voy a leer toda esta escritura. Vamos a leer del versículo 25. Dice: por eso les digo, dice Jesús, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Ni no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Pero aún así nosotros, ¿por qué nos preocupamos todos los días? ¿Qué vamos a comer este fin de semana? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a pagar los biles? Fíjese en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimentan. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dice: ¿quién de ustedes puede, por mucho preocuparse, que se preocupe, puede añadir una sola hora en el curso de su vida? O sea, en pocas palabras Jesús está diciendo: ajá, y si te preocupas, ¿qué vas a lograr con eso? Y usted podrá diciendo: pastor, pero es que es difícil no preocuparse cuando sabe que el cobrador, que hay que pagar el bill el primero de mes. Es difícil no preocuparse cuando abres la nevera y no ves nada, sino está full, pero de jarras vacías con agua. Perdón, jarra full de aguas. Es difícil no preocuparse, pastor. ¿Por qué nos preocupamos? Porque nos movemos por lo que vemos. Y si vemos necesidad, nos preocupamos. Y si vemos enfermedad, nos preocupamos. Y si vemos dificultad, nos preocupamos. Pero Jesús está diciendo: en este mundo, yo nunca te dije que no ibas a tener dificultad. En este mundo vas a tener escasez. En este mundo va a haber dificultad. Va a haber problemas entre el hermano, la hermana, entre el hijo y el padre y la madre. Va a haber dificultades. O sea, no creas porque vienes a los caminos del Señor no va a haber ninguna dificultad.
Pero lo que Dios nos está diciendo es que aunque la tormenta se levante, aunque haya una dificultad, ten fe. Diga conmigo, ten fe. Porque solo la fe es la que te va a sacar adelante en esa línea de tiempo. Dice su escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú te tiras a llorar, cuando tú te enfocas en la ansiedad y en la preocupación, tú estás en poca fe, tú estás faltando en la fe. Pedro, Dios le dice, se parece en el agua a Jesús y le dice, Señor, ¿eres tú? Y él le dice, sí, soy yo. Bueno, si eres tú, dime que vaya y yo iré. Jesús le dice, ven. Y Pedro se lanza y empieza a caminar por las aguas. Un fenómeno, o sea, nunca he leído en ninguna otra parte que alguien ha caminado en las aguas. Jesús y Pedro. Y mientras camina en las aguas, le dio ansiedad, le dio estrés, vio el mar moviéndose, las olas moviéndose, no lo pudo creer y se empezó a hundir. Jesús dice, no te preocupes, que con la preocupación no vas a lograr nada. Luego él dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Hermano, si hay algo que usted se tiene que llevar hoy de aquí, es esto. Porque usted siempre va a ver a las flores bellas en la primavera florecer. ¿Y quién las viste? Dios las viste. Usted siempre va a ver a las aves. Y usted se ha preguntado, ¿y cómo se mantienen esa cantidad de animales, aves y los animales que están en el campo? No hay nadie que vaya a darle comida a ellos ahí, ¿no? Diga, Dios se encarga. Luego dice, sin embargo yo les digo que ni siquiera Salomón, el hombre más sabio que existió y más rico, dice, con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si Dios así viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más con ustedes? Y luego Jesús dice, hombres de poca fe. Quiero resaltar eso porque Jesús está diciendo todo esto y al final dice, hombres de poca fe. O sea, está diciendo, si tú estás estresado por lo que está pasando en tu vida hoy, es porque tienes poca fe. Y luego dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué vestiremos, con qué nos vestiremos, qué beberemos. Los paganos andan detrás de todas estas cosas. Voy a hacer una pausa ahí. Diga, yo soy un hijo y una hija del rey. Amén. No soy un pagano. Adoro al Rey de reyes y Señor de señores. O sea que nuestra vida no tiene que estar afanada por el dinero, qué vestiremos, qué comeremos. No estoy diciendo que no vaya a trabajar, hermano, vaya a trabajar, tiene que pagar los biles. No estoy diciendo que no vaya a comprarse ropa. No estoy diciendo que aunque haya necesidad y haya escasez, tú tienes que encontrar una paz. Digan conmigo, una paz. En medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de la dificultad. Y esa paz solo la vas a encontrar, diga conmigo, en Jesús. Cuando tú pones tus cargas en Jesús. Para cerrar, él dice, pero su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Y dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Porque el Espíritu Santo me motivó a que le diera esta palabra hoy, porque hay mucho afán. Hay muchas personas que están conectadas con nosotros hoy que están viviendo un afán. Están enfocados en la ansiedad, están afanados por el qué comer, por el qué vestir. Y el Espíritu Santo me guía a que usted entienda hoy, a que pongamos nuestras cargas en Él. Cierre sus ojos, si usted está conectado con nosotros online, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido ministrada hoy. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es una palabra que
restaura los corazones, que motiva a los corazones de las personas. Tu palabra trae libertad, Señor, trae liberación, trae milagros, Dios. Y hoy hablamos tu palabra, y de acuerdo a lo que dice tu palabra en el libro de Mateo capítulo 6, Señor, Padre, y en Pedro capítulo 5, decretamos y declaramos, Señor, que todo afán, que toda ansiedad, que todo estrés se va de nuestras vidas, Señor. Que aunque se levante la ola más grande, que aunque se levante el problema más grande, que aunque venga el acreedor más grande, que aunque el vil esté cerca, Señor, decretamos y declaramos, Señor, que ponemos nuestra confianza en ti, que nos levantamos en fe y ponemos nuestras cargas en ti, que caminamos confiado en ti, Señor. Declaramos que somos cabeza y que no somos cola. Declaramos que nuestras deudas son canceladas en el nombre de Jesús. Declaramos que nunca falte alimento en nuestra casa. Declaramos en el nombre de Jesús que si tú cuidas de las aves, cuidas también mucho más de nosotros. Que si tú vistes a los lirios del campo, también nos vistes a nosotros. Decretamos en el nombre de Jesús que no tendremos escasez, que no tendremos miseria, que no viviremos en miseria o en pobreza, que no tendremos enfermedad en nuestros cuerpo. Y aunque tocare nuestra vida la enfermedad, aunque en nuestra vida llegare alguna necesidad, decretamos, Señor, que tenemos suficiente fe para seguir caminando en tu voluntad, para seguir caminando hacia la meta y el propósito que tú tienes en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Brinden un aplauso al Rey que vive. Dale la gloria a Él. Si esta palabra ha bendecido tu vida, este es un buen momento para plantar tu semilla en nuestro ministerio. ¿Y cómo puedes hacer eso? Puedes hacerlo a través de la información que está en pantalla. Amén. Vamos a poner esa información. This is a good time for you to plant your seed in our ministry, and we can put that information on the screen. A los que están aquí en casa, si usted quiere plantar una semilla en el ministerio, puede hacerlo a través de unos sobres que tenemos allá, o puede hacerlo a través de la información que está en pantalla, enviando la palabra give al número telefónico que está en pantalla. Cuando Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, vamos a resaltar esa palabra. Busca primeramente. Dios quiere lo primero. Dios quiere lo mejor. Muchas veces pensamos no, y cuando llega el dinero a nuestra cuenta bancaria, uno siempre dice yo adoro a Dios y yo le doy todo a Dios. Pero cuando llega el dinero, entonces primero sacamos dinero para el mercado, el dinero para la comida, el carro, y de último vamos a la iglesia y bueno, ¿qué me queda aquí? Bueno, vamos a darle esto a Dios. Pero la escritura dice que ese es el principio erróneo. Dice Dios quiere lo primero. Cuando tu cheque llegue, yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar esto, porque amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, pero no amamos a Dios con nuestras finanzas. Y dice, cuando tu cheque llegue, lo primero que tú tienes que sacar son tus diezmos y tus ofrendas. Y hay gente que dice, bueno, ¿y qué es eso del diezmo? Es el 10% de lo que tú produces, de lo que tú ganas. Y Dios dice que cuando tú honras el 10%, Él aparta al devorador de tu vida. Él aparta al enemigo de tu finanza. Él aparta a los ataques del enemigo. A veces usted se pregunta, bueno, no sé por qué se me rompió el carro, y ahora se rompió el tubo en la casa, y ahora se rompió esto. Y es porque muchas veces no estamos honrando a Dios. ¿Sabe? Dios le dijo a Adán y a Eva en el jardín, todo este jardín es suyo, pero este árbol que está aquí, no me lo toquen. O sea, desde el principio Dios ha establecido que hay una cosa que no tienes que tocar, que hay una parte que no es tuya, porque somos servidores y administradores de lo que Él nos da. Y Dios estableció que el 10% es de Él. Y si no podemos honrar a Dios con el 10%, pero queremos que Dios nos dé grandeza, queremos que Dios nos dé bendiciones, y Dios está diciendo, hónrame con el 10% y hónrame con tus ofrendas. Así que es un buen momento para hacer eso. Hágalo con alegría, hágalo con motivación, porque no es para mí, es para Dios, y para que su reino y su obra se siga expandiendo en esta comunidad de Channelview y en Baytown y en Houston. Amén. Si usted está haciendo eso, póngase de pie. Vamos a orar, porque vamos a declarar que las finanzas se multipliquen en sus vidas. Padre, gracias, Señor, por las personas que están dando hoy.
online y aquí en casa, decretamos y declaramos, Señor, un incremento en sus vidas al 100 por 1, como ellos dan de acuerdo a su fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Puede traer su ofrenda, sus diezmos, puede darlo online. Si esta es la primera vez que usted se conecta con nosotros, que usted viene acá, yo quiero invitarle a que haga esta oración conmigo. Ponga la mano en su corazón y levante su otra mano y diga: Señor Jesús, sé que te he fallado, sé que he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y mores en él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Si es la primera vez que usted ha hecho esa oración, usted le doy la bienvenida a la familia de Dios, al reino de Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted ahora manténgase conectado con nosotros todos los domingos a las 12. Y si está cerca aquí en Channelview, acérquese a la 1100 del Dell en Channelview, Texas, para que se congregue con nosotros a las 12 p.m. todos los domingos. Y si está lejos, en cualquier otro país del mundo, en cualquier otro estado, manténgase conectado y busque una iglesia donde usted pueda congregarse y seguir creciendo en Dios. Una vez más, gracias por conectarse con nosotros. Thank you for connecting with us. Nos vemos el próximo domingo. We'll see you next Sunday. Gracias. Gracias por conectarte a nuestro canal de YouTube de Iglesia Praise. Te invito a que te suscribas hoy para que puedas recibir más contenido de nuestra Iglesia Praise. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides dejarnos un comentario. Déjanos saber desde dónde nos estás observando. Y si quieres bendecir al ministerio financieramente, puedes hacerlo a través de la información que está en pantalla. Gracias una vez más y nos vemos la próxima vez.